Los feriados eran un caos por culpa de la familia de mi esposo. Esta vez me fui sin planearlo. Hay silencios que pesan más que cualquier grito. En mi casa, los feriados olían a carbón, a cerveza caliente y a algas de ropa sin planchar. Pero era el silencio desde la cocina el que me estaba matando poco a poco. 30 años mirándolos comer sin verme. Ellos en la galería, las risas rodando como canicas, y yo detrás de la mesada, con las manos entre la espuma y los platos, escuchando cómo el mundo celebraba y yo mantenía la fiesta en pie. No fue una sola cosa. Fue una costura diaria hecha de pequeñas negligencias que juntas terminaron por formar una tela insoportable. Las conversaciones empezaban y terminaban fuera de la cocina. Los aplausos al anfitrión, mi esposo Bento, siempre llegaban con una cerveza en la mano y un «qué rico lo que has hecho, amor» dicho desde el sofá, mientras yo recogía las cajas de cerveza vacías que nadie parecía ver. Bento tenía cara de anfitrión, fotos posando al lado de la parrilla, la servilleta en el bolsillo, el aplauso fácil. Yo tenía la lista de compras escrita en la parte de atrás del diario y las manos marcadas por el detergente. Él era la figura celebrada. Yo, la orquesta silenciosa que afinaba instrumentos que nadie escuchaba. Las escenas se repetían como una mala canción. Llegaba la familia y con ella el ritual. Los hermanos, los cuñados, la cuñada con su receta imperdible, el nieto que venía a pelear por el control del equipo de música. Las órdenes indirectas. ¿Dónde guardaste las cucharas? Lanzadas como si preguntar en voz alta eximiera de responsabilidad. Los intentos de ayudar que terminaban en excusas. La costumbre de mirar el reloj y decir, «ya está la comida», como si cocinar saliera de un botón. Las brumas del día a día mezclarían un poco de desprecio con mucha indiferencia. Y cuando yo protestaba, siempre había una explicación cariñosa. «Ay, Zuleika, qué exagerada eres». La ironía era que la exagerada era la que movía todo. Recuerdo con una nitidez absurda los olores de esos días. Humo de churrasqueira, el aceite remontando la cocina en una capa pegajosa sobre todo, ese olor a tierra mojada cuando alguien traía ensaladas recién cortadas y el perfume barato que usaban los hombres de la familia para disimular el sudor. Pero también recuerdo el silencio. Nadie entrando a la cocina para preguntar si estaba cansada. Nadie diciendo gracias sin que yo lo pidiera. El silencio decía, no te necesitamos para ser felices, te necesitamos para sostener nuestra felicidad. Y el silencio, con el tiempo, se volvió pesado. Pequeñas humillaciones acumularon una montaña. Un domingo, mientras yo fregaba los platos y pensaba en todo lo que había hecho en la semana, lavar, tender, cocinar, recoger el salón, escuché a Bento conversar en la puerta con su hermano Vanderlei sobre una moto que querían arreglar. Después de comer nos vamos a la casa de la esquina a ver el partido, dijo. No hubo un gracias, no hubo un me ayudas con esto, fue solo nos vamos, y sentí un golpe en el pecho, como si de pronto el aire se me hubiera vuelto algo efímero. Me vi a mí misma una vez más invisible, como si dentro de la propia casa fuera una invitada ocasional. Hubo intentos pequeños de cambio a lo largo de los años. Una receta que compartí porque me sentí orgullosa, una tarde en la que dije, hoy me siento cansada. Y por primera vez, Bento me miró y alcanzó a lavar una taza. Eso me hizo confiar por un segundo que la historia podía ser otra. Pero las treguas eran efímeras. Volví a la costumbre de la cómoda indiferencia. Era como si mi ausencia fuera imposible de imaginar. Ellos jamás comprendían que mi presencia no era eterna ni gratuita, que detrás de la alegría aparente había alguien sosteniéndola a fuerza de trabajo y sacrificio. La noche antes del feriado en cuestión, hubo una tormenta interna que no supe nombrar al principio. No fue una escena dramática, ninguna discusión exaltada, ningún secreto reciente, solo un cansancio que se había vuelto urgente. Me acosté tarde, con la cabeza pesada de cosas pequeñas.
el plan de la comida, la lista de invitados, la lavadora por poner, la necesidad de comprar hielo. Me quedé despierta escuchando la casa dormir, y en algún punto pensé que si seguía aguardando la aprobación de los demás para descansar, nunca lo haría. La idea, al principio, me pareció absurda. Irme a las 5 de la mañana, dejar todo. ¿A dónde iría sin plan? Tenía en la cartera algo de dinero guardado que había ido apartando de a poco. Mis manos ya sabían hacer maletas pequeñas y discretas, y mi orgullo tenía una rendija por la que se colaba la posibilidad de un acto impensado. No hizo falta más. La decisión se fabricó en un par de horas como una receta rápida. Metí ropa en una bolsa plegable, escondí la maleta detrás de la cama, esa que nadie abre porque no esperan encontrar nada interesante ahí, y preparé una bolsa con lo esencial: documentos, un poco de efectivo, mi celular y la contraseña de la app de las cámaras que mi nieto Juniño me había mostrado hacía semanas, con ese orgullo de quien descubre un mundo nuevo en el teléfono. Juniño me había enseñado cómo mirar la cámara desde lejos, cómo pausar, cómo retroceder. Nunca pensé que usaría esa herramienta para espiar la propia casa, pero allí estaba. Una llave para mirar sin ser vista. Salí de la cama con cuidado para no despertar a Bento. Él siempre duerme como si el día siguiente no fuera con él. Me puse la ropa más cómoda que tenía, la que no pide atención, el jean gastado y una camiseta que no canta nada. Tomé la bolsa y la maleta. Apagué la luz. Los minutos parecieron alargarse como goma. Caminé por el corredor, sentí la madera fría debajo de los pies y me dio un escalofrío de libertad mezclada con culpa. A las 5 en punto tomé un Uber hacia la terminal. No lo planeé en agenda, lo planeé en instinto. Me senté en el auto sintiendo que cada kilómetro que dejaba atrás era una capa menos de lo que me oprimía. En la terminal compré un pasaje hacia el Termas de Jurema, el lugar que había visto anunciado en la radio y que siempre me había parecido un pequeño respiro de cartón. Aguas termales, una piscinita con vapor, un lugar donde nadie me conoce. No pretendía más milagros que dormir sin despertador y mirar mi propio reflejo en una taza de café sin prisa. Era, en ese momento, la revolución más honesta que se me ocurrió. El viaje fue un collage de sensaciones. La ventana empañada, el sudor pegado en la espalda, el murmullo de la gente viajando con bolsas de empanadas, el contrapeso de un pensamiento. ¿Y si me arrepiento? Pero no me arrepentí. Había algo liberador en la falta de planes. No saber si Bento me buscaría, no saber si la familia notaría mi ausencia. Eso me permitía respirar una respiración que no había tomado en años. Al llegar al resort, el aire ya era otro. Menos humo, más eucalipto, el olor de pasto recién cortado mezclado con cloro en pequeñas dosis, y el vapor que salía de las piscinas como si el lugar exhalara calma. Hice el check-in con formalidades que parecían rituales de iniciación. Una llave con tarjeta, una toalla enrollada, un mapa con indicaciones sencillas. La habitación era sencilla, pero amable. Abrí la ventana y dejé que el sol entrase a llevarse el olor a casa pegado en mi ropa. Me senté en la cama, cerré los ojos y escuché algo parecido a mi propio latido, sin ruido de platos ni conversaciones ajenas. Al principio la sensación fue casi cómica. Me di cuenta de lo acostumbrada que estaba a poner la cafetera con el temporizador para que el café estuviera listo cuando él bajaba, y ahora no había nadie esperando. Preparo el café para mí, lentamente. Me lo llevé a la ventana y miré el día como si fuera una pantalla nueva. No sabía qué hacer con tanto espacio para mí. Era la primera vez en años que mis decisiones matutinas no tenían un destinatario. Sentí la ligereza en la lengua al pronunciar la palabra yo sin culpa. En la piscina conocí a dona Odete. Ella tenía la piel como la madera bien usada de una mesa antigua. Marcas de vida, pliegues que contaban historias y una mirada que decía, he visto cosas, ven. Se sentó a mi lado sin presentación formal,
como si la relación entre mujeres en un lugar de descanso no necesitara licencia. Empezamos a hablar de trivialidades, de dónde veníamos, hasta que su voz se volvió más profunda y me dijo algo que me derribó en silencio. No confundas tarea con amor, querida. El que te ama cuida de ti. El que te usa se sirve de ti. No fue una sentencia severa, fue un reconocimiento. Y con ese reconocimiento vino una verdad que me dolió, pero me liberó. Llevaba años confundiendo la validación por utilidad con afecto real. Dona Odete me contó, entre sorbo y sorbo de un mate que traía en una taza sin etiqueta, historias de su familia, del día que decidió no volver a servir en su casa durante una fiesta y cómo eso le cambió la vida. No lo contó como una fábula de heroínas, sino como una serie de pequeñas decisiones que fueron corrigiendo su rumbo. Hubo humor en sus relatos, una chispa de ironía que hizo que nos riéramos juntas de las pequeñas mezquindades que la gente normal comete sin darse cuenta. Mientras conversábamos, saqué mi teléfono y por costumbre abrí la app de las cámaras. Juninho me había enseñado semanas atrás, de manera inofensiva, para que yo pudiera vigilar la puerta cuando venían visitantes. Aquel gesto, que en otro momento hubiera parecido una paranoica intrusión, ahora era una herramienta. No tenía intención de espiar, solo quería saber si la casa daba señales de vida. Al abrir la pantalla y ver las 4 cámaras, me invadió una mezcla extraña, curiosidad y un pálpito de lo que iba a encontrar. La primera imagen mostró la cocina, el centro neurálgico que siempre me pedía combate. Estaba desordenada. Platos por lavar, restos de carbón en el fregadero, servilletas en el suelo. La cámara que daba a la sala mostraba a Bento sentado en el sofá, con una cerveza fría en la mano, la mirada perdida hacia el notting televisivo que solo los hombres parecen consumir cuando los servidores de la casa no están. Fue una imagen casi caricaturesca, él con la remoción de quien cree que todo está en orden porque la comida está servida. Pero el desastre no era solo visual, el movimiento era de confusión. Su hermano Clove estaba intentando arreglar la parrilla con una llave que no era la adecuada. Su cuñada Marinalba estaba en la puerta sosteniendo una bolsa con hielo, sin saber qué hacer con ella, y el resto disperso como si la casa se hubiera convertido en un terreno neutral, sin reglas comunes. Lo que vi no fue solo incompetencia. Vi la manera en que todos, de alguna forma, esperaban que alguien más solucionara lo que pasaba. Y me golpeó una mezcla de indignación y cierto alivio perverso. Aliviada, porque la ausencia mostraba la realidad sin maquillaje. Indignada porque esa realidad había sido mi tarea durante años. Empecé a grabar no por maldad, sino para tener evidencia de que la vida se mantenía. Y esa evidencia, para mi sorpresa, me dio poder. Miniganchos me cruzaban la cabeza. Lo que vi en las cámaras me dejó sin palabras. Esa noche no dormí. Algo cambió en mí. Y lo que vi después, un poco más tarde, terminó de mover las piezas dentro de mi cabeza. La imagen del patio me mostró algo que nunca había imaginado. Bento en la puerta, mirando a nadie, con la voz quebrada. No era un llanto dramático, no era una escena de película, pero había un temblor que no le conocía. Le vi tomar el teléfono, teclear con torpeza y finalmente marcar un número que reconocí, el de mi hermana mayor, con quien suelo hablar esporádicamente. Se lo oí decir: «No sé qué hacer, Zuleika no está». La palabra salió como quien admite un delito. No hubo reproche en su voz, solo una sinceridad nueva y dolorosa. Fue como si, por primera vez, la ausencia hubiera penetrado la capa dura que la costumbre construyó. Verlo así me dio pena, no regocijo. Y esa pena abrió un resquicio. No quería humillarlo, no buscaba su caída. Pero ver cómo se tambaleaba me mostró que la presencia que yo daba no era gratis, que mi retirada, aunque impulsiva, enseñaba sin palabras lo que mi presencia había hecho por ellos durante décadas. Empecé a entender que no siempre se aprende por el cariño, muchas veces se aprende por la falta. Sin embargo,
También vi algo más. Mensajes de texto que llegaban desde su hermano Vanderlei, con quejas pequeñas, reproches desde la costumbre, y la misma palabra repetida en un meme que alguien mandó por WhatsApp. ¿Y ahora quién cocina? Fue casi una letanía. Me invadió una mezcla de ironía amarga y ternura. Mujer que se retira del escenario y observa cómo los actores se quedan sin guión. No todo fue caos técnico. Vi también gestos torpes de ayuda que me hicieron sonreír. Bento intentando prender la lavadora siguiendo instrucciones en voz alta, leyendo la etiqueta de la máquina como si fuera un manual sagrado. Cloves sosteniendo un plato y mirándolo con sospecha, como si no supiera si debía meterlo al microondas o al fregadero. Momentos que antes me habrían dado indignación, ahora me parecían oportunidades. La ausencia era una lección por carencia. Si no hay quien haga, se aprende a hacer. Mientras observaba todo eso desde la pantalla, Dona Odete me hablaba como quien teje una manta, palabras que abrigan, no corrigen. Las cosas se notan cuando faltan, hija. Esto no es venganza, es clarificar. A veces uno tiene que dar un paso hacia atrás para que los demás den uno adelante. No lo confundas con abandono. Su voz tenía la paciencia de quien sabe que las verdaderas transformaciones toman tiempo. Me contó sobre su propia familia, sobre cómo los hombres de su casa habían terminado aprendiendo a cocinar, no por castigo, sino por necesidad. Lo que no se aprende por amor, se aprende por hambre, dijo con un humor que me arrancó una risa floja. Miré el reloj y vi que el día se deslizaba sin pedirme permiso. Empecé a sentir, en el estómago, la mezcla de alivio y responsabilidad. Alivio por haberme permitido ese espacio, responsabilidad por lo que, desde lejos, estaba pasando. No podía decidir por nadie, pero sí podía decidir por mí. Y esa era una libertad que me pertenecía como quien recupera algo que le habían dado por descontado. Esa tarde me di un baño largo en las termas. El agua caliente me envolvió y arrastró como si, por un rato, lavara las capas de años. Sentí los músculos ceder y con ellos la tensión de quien lleva silencio dentro. Las conversaciones que tuve con otras mujeres en el lugar fueron pequeñas bombas de misericordia. Una señora de ojos claros me dijo que también había hecho lo mismo años atrás. Otra me dio consejos prácticos para no volver a ser la invisible por costumbre. No había juicios, solo complicidad. Pero lo que más me impactó no fue la charla en el borde de la piscina, sino lo que vi esa noche, otra vez en la AP. Bento frente a la cámara de la sala, hablando solo, mirando al vacío. Podía oír, a través del audio, un fragmento de charla que cortaba el aire. No sé cómo hace ella para tener todo bajo control. Yo no sé. La voz era pequeña, sorprendida, humillada por una verdad que nunca había querido ver. Mis dedos temblaron un segundo antes de tapar la pantalla. No porque quisiera esconder la imagen, sino porque sentí que la escena tenía la fuerza de un espejo. Verlo así me hizo sentir dos cosas a la vez: la tentación de consolarlo y la determinación de no volver a asumir el papel de quien arregla todo sin ser visto. La noche se cerró con esa imagen clavada. Había un brillo nuevo en mi pecho, no el brillo de un triunfo volátil, sino el brillo de una certeza que empieza a formarse. Había algo de posibilidad ahí, que la ausencia enseñara lo que 1000 órdenes no habían logrado. Pero también sabía que la ausencia puede herir, y que herir no siempre cura. No podía olvidar que lo que había hecho era un acto impulsivo, con riesgos y consecuencias. No era, ni quería que fuera, una receta universal. Era mi decisión, en ese momento. Me acosté con el teléfono apagado, pero el pensamiento encendido. El día siguiente prometía preguntas, quizá confrontaciones, tal vez un pedido de regreso. No sabía qué vendría, pero había una cosa clara. No iba a regresar igual. No podía. Me había dado cuenta con la claridad brutal de quien mira una casa desde la distancia, de que mi trabajo había sido invisible y de que la invisibilidad
Necesitaba, por lógica, ser interrumpida. A la mañana siguiente desperté antes del sol. Miré la ventana iluminada por una luz pálida. Pensé en Bento en el sofá, en la ropa sin lavar que ahora exigía del otro una respuesta. Me levanté y fui al balcón. Desde allí, la vista era un cuadro: gente caminando, coches pasando, el vapor de la piscina elevándose como pequeñas nubes. Respiré hondo. Tenía que decidir si volvería a la casa ese mismo día o si me quedaría un poco más para pensar con la cabeza fría. Tenía que preparar algo en mi espíritu para cuando volviera. No una humillación ni un ultimátum, sino una conversación con límites claros, con pedidos concretos, con la voluntad de enseñar cómo quería ser tratada. Todavía no sabía en qué palabras convertiría mi demanda. Sabía que no quería prometerle milagros a nadie, ni querer que cambiara por miedo. Quería que el día a día dejara de estar colgado sobre mis hombros como una precariedad permanente. Quería que Bento aprendiera a cocinar, a lavar, a preguntar, a agradecer de verdad. Quería mis feriados también, porque nadie merece que sus días de descanso sean un campo de batalla emocional. Con la solución todavía sin resolverse, me dispuse a darme otro baño en las termas. Mientras me acercaba, recibí una notificación en el teléfono. Un video corto que alguien había subido a la conversación familiar. No lo abrí en ese momento. Me detuve en seco, sintiendo que la historia había llegado a un punto de inflexión. Si abría ese video, estaría viendo otra prueba, otra revelación. Si no lo abría, podría aferrarme a mi decisión sin nuevas imágenes que la estremecieran. Me quedé en el umbral con la toalla en la mano y el teléfono temblando como una promesa. La tensión era palpable, la necesidad de saber y la preservación de mi propio espacio. La decisión, por ahora, quedó suspendida en el aire. Abrí el video. No lo pensé demasiado. El pulgar temblando sobre la pantalla fue una traición a la decisión de conservar mi paz. La imagen era borrosa, tomada desde la altura de una puerta. Se veía la mesa a medio montar, una bolsa de hielo abierta con una esquina asomando, servilletas pegadas en la madera como quien no sabe dónde dejarlas, y a Bento en el centro de todo con una expresión que le era rara, concentrado, torpe y humildemente perdido. El clip duró apenas 20 segundos. En uno de ellos, Bento sostenía una bandeja con una ensalada cuyo aliño había desaparecido por completo. Su gesto fue de frustración inocente, como el de quien descubre que la receta no tiene manual. En otro, intentó encender la parrilla y la llama obedecía con rencor, escapando en chispazos que hicieron que Clovis se apartara con los ojos grandes y una risa nerviosa. En el final, alguien, no supe quién, filmó un plano cerrado de una sartén con aceite demasiado caliente y un comentario en voz alta. ¿Quién sabía que fregar era tan difícil? La broma sonó a confesión. No reí, no sentí triunfo. Sentí una especie de pena soplada por culpa y por alivio al mismo tiempo. Había algo irreversible en ver esa escena. La realidad desnuda, sin mis manos ahí para disimularla. Ni el montaje casero, ni la torpeza eran venganza. Eran la versión más honesta de lo que pasa cuando uno deja de cubrir el vacío. Cerré los ojos y respiré, como quien intenta poner distancia entre la emoción y el acto. Entonces llegó otro mensaje, un audio de Bento. No lo abrí al instante. Me quedé unos minutos mirándolo, esa pequeña burbuja con su foto que pedía permiso para entrar. ¿Contestarlo ahora? ¿Dejarlo sonar en medio de las termas, con vapor y risas ajenas? Opté por escuchar en silencio, con la cara apoyada en la toalla, mientras el mate humeaba a mi lado, como una presencia cálida que no exigía nada. Su voz estaba quebrada, sin florituras. Zuleika, yo no sé cómo no vi. No sé si te pido perdón o que vuelvas a explicarme cómo hacías todo, pero te extraño. No había reproches que suavizar ni promesas exageradas. Había una sinceridad incómoda, esa que llega tarde y pesa.
me arrancó una mezcla de compasión y firmeza. Me acordé de cada domingo en que mi protesta fue reducida con un «estás exagerando», y de cómo esa minimización me fue endureciendo como una cáscara. No lo iba a castigar con silencio eterno, pero tampoco iba a volver a ser el colchón que absorbe golpes ajenos. Mientras el audio se repetía en mi cabeza, me encontré escribiendo un mensaje corto. «Hablemos cuando regrese». No respondí más. No quise que mi regreso fuera una huida arrepentida. Quería que fuera una decisión con condiciones. Guardé el teléfono y me acerqué a Dona Odete. Ella estaba en su silla de siempre, con la toalla alrededor del cuello y una calma que parecía tener manual de instrucciones para mujeres perdidas. «¿Lo viste?», le pregunté sin pretender disimular. Ella asintió, como si supiera que mi silencio llevaba la misma carga que mis palabras. Me puso una mano en la rodilla y dijo: «Ahora tienes que poner cosas claras. No para herir, sino para que no vuelvan a depender de tu sacrificio. El que aprende a resolver por necesidad, aprende. El que solo aprende por costumbre, no cambia». Su voz no era dura. Era la de quien aprendió con cicatrices que jamás quiso infligir a nadie. Antes de que pudiera seguir planeando mentalmente la lista de demandas, sentí una punzada de culpabilidad por haber usado la app para ver lo que pasaba en mi casa. No por la curiosidad, sino por la conciencia de que había quebrado un pudor. Mirar a los tuyos sin que te sepan a la distancia. Dona Odete la disolvió con una frase que me quedó pegada. «No estamos espiando para humillar, estamos observando para comprobar. A veces, una imagen enseña más que una charla». Me pareció una distinción importante. Hay diferencia entre exhibir y aprender. Esa tarde, en el borde de la piscina, me senté con mujeres que parecían haber traído en las arrugas su propio historial de decisiones. Una señora, con manos de costurera, me contó cómo las primeras semanas después de su ausencia había sido un desastre de platos y compras olvidadas, pero que esa falta les obligó a organizarse. Otra compartió trucos para negociar sin castigos. «Pide lo que quieras como si fuera un servicio remunerado». Nadie se indignó cuando me lo tomé así. Sus risas tuvieron la ternura de quienes no se regodean en la desgracia ajena. Me ofrecían mapas prácticos, no recetas milagrosas. Al caer la tarde me llegó un mensaje de Juniño. «Abuelo me mandó video. ¿Estás bien? ¿Qué hacemos?». Le respondí con un emoji de ojo y una frase breve: «Estoy bien, observando». Juniño contestó con una serie de instrucciones cortas, llenas de esa creatividad de los jóvenes. «Mamá, dile a papá que abra la lavadora, que el botón grande es el de encendido. Si no le sale, le hago videollamada». Su prontitud me enterneció y me aseguró algo. La tecnología que me había parecido una intrusión podía ser un puente para aprender en vez de una espada para castigar. Esa noche me acosté con una lista en la cabeza. No era un inventario de reclamos, sino un plan de enseñanza y límites. No quería convertir mi regreso en una escena de venganza. Buscaba una reorganización doméstica donde las tareas compartidas fueran un hecho, no una caridad. Pensé en horarios, en pruebas prácticas. Él aprendería a usar la lavadora y el microondas, en feriados alternados, y en que murió la idea de que mi presencia fuera sin contraprestación. Había una frase de Dona Odete que no salía de mí: «Amar no es sobrecargar, amar es compartir la carga». Al amanecer del día siguiente tomé la decisión. Volvería, pero con condiciones claras. No era la huida la que resolvía todo. La ausencia había sido el detonante, la sirena que marcó la falla. Volver significaba convertir una herramienta, la visibilidad de lo que no se hace, en una reestructuración. Pagué la cuenta, una suma modesta pero pagada con la sensación de haber invertido en mí misma, y aguardé la llegada del colectivo que me llevaría a la terminal. Caminé con la calma de quien vuelve con un propósito, no con la de quien se rinde. En el viaje de regreso, revisé los videos una vez más, buscando en ellos la verdad desnuda que había visto.
pequeñez, torpeza, ganas mal orientadas. Recordé a Juninho enviando stickers de apoyo y a Dona Odete diciéndome que no me perdiera a mí misma en la rescate de los demás. No era un regreso triunfal, era un regreso con reglas. Al abrir la puerta de casa, me invadió el olor de la carne cocida, pero también una sensación nueva. La casa ya no respiraba como antes. No me invadió la gratitud automática. Me invadió la curiosidad de ver en qué punto estaban sus manos sin las mías. Bento me miró con la cara de quien no sabe si se aproxima una reprimenda o un consuelo. Sus ojos tenían algo de quebranto y algo de respeto inesperado. No se abalanzó a abrazarme. No lo necesitaba. Le dije lo que había de decir con voz serena. Necesitamos hablar ahora. Lo reuní con las palabras medidas que había practicado mentalmente la noche anterior. No grité, expuse. Le mostré las imágenes con cuidado, no para acusarlo, sino para que viera lo que había sido invisible. Le expliqué qué esperaba. Un reparto de responsabilidades semanal, un compromiso concreto para aprender a cocinar platos básicos y a encender y apagar la lavadora sin llamar a nadie, y que los feriados no serían únicamente para atender a los demás. Le hablé de mis termas, que me iba a reservar 2 días al mes, pagados con el dinero que resultara de una reestructuración de sus gastos de ocio, sin humillaciones, sin cuentas de venganza, una especie de compensación simbólica que le enseñara que mi tiempo también tiene valor. Él escuchó, no a la defensiva, sino con esa humildad nueva que la ausencia le había impuesto. No me prometió cambios permanentes con voz temblorosa, ofreció pequeñas pruebas. Si me enseñas una vez, lo intento, y si me equivoco, lo vuelvo a intentar, dijo. Fue una promesa humilde, imperfecta, pero real. Le pedí también que implicara a su familia. Clovis y Marinalba tendrían horarios de tareas durante los feriados. Si venían, tendrían roles definidos. Planteé que la primera semana sería un ensayo. Si algo fallaba, lo ajustaríamos sin culpas. La gente que estuvo en la sala durante la conversación reaccionó con sorpresa y alivio. No fue una escena de drama. Fue un taller improvisado. Juninho apareció en el umbral con el celular en la mano. Había decidido ponerse de maestro. «Papá, mira, te hago un tutorial ahora», dijo, y como buen nieto, explicó la lavadora con metáforas sencillas. «Es como una peluquería para la ropa, papá. Pones la ropa, cerrás la puerta, elegís el programa y listo». Bento sonrió. Su risa fue de quien comprende un enigma por primera vez. El primer fin de semana después de mi regreso fue un caos ordenado. La cocina fue un campo de pruebas. Le di a Bento una lista corta de tareas. Limpiar la parrilla después de usarla, encargarse del arroz y las bebidas, y aprender a poner el ciclo de lavado. No pedí que hiciera todo el trabajo. Pedí que hiciera su parte y que dejara espacio para que otros asumieran la suya. Hubo platos que quedaron sin lavar hasta la noche. Hubo arroz algo pasado y ensaladas de presentación dudosa. Pero también hubo algo nuevo. Él barriendo sin que yo lo pidiera, clavando un gesto que hasta entonces solo yo había hecho como reflejo. En la segunda semana, organizamos una especie de calendario visual que colgamos en la nevera. Quién traía qué, quién lavaba qué, y un día al mes reservado para que yo hiciera lo que quisiera sin preguntas. Escribí también un compromiso simple que Bento firmó con el lápiz. Aprender a hacer las tareas domésticas básicas. No era un contrato jurídico, era un símbolo que nos obligaba a mirarnos. Cuando lo firmó, su mano tembló un poco. Le vi la mezcla de vergüenza y orgullo, como quien nota por primera vez que una casa no se mantiene sola. No todos los cambios fueron instantáneos ni perfectos. Clovis olvidó su turno un par de veces. Marinalba volvió a mirar sin ayudar y fue corregida con calma. Algunos vecinos murmuraron, otros aplaudieron en la sombra. La vecina Cotiña, que solía decir las cosas sin rodeos, vino un día con un paquete de pan y una mirada aprobatoria. Ahí la vi, que no vuelvas a desaparecer. Eso les enseña.
Sus palabras no fueron un juicio, sino una constancia de que la comunidad observa y aprende también. Hubo momentos que me sacudieron por la fragilidad de la transformación. Una tarde, tras una semana de avances, encontré a Bento en la cocina llorando, sin saber por qué sus manos no respondían a la cocina como si fueran de otra persona. Me quedé en la puerta un rato, sin intervenir. Cuando vino a decirme algo, una disculpa pequeña, un gracias por no haberte ido antes, no lo acaparé. Lo abracé, lo miré a los ojos y le dije: no se trata de que desaparezca la torpeza, sino de que se haga cargo. Yo te enseño, vos practicas. Fue una especie de alianza, no de jerarquía. Con el paso de los meses, las rutinas fueron transformándose. No todo fue perfecto. A veces volvían los viejos fantasmas, aquel comentario que minimizaba mis esfuerzos, aquella broma que me devolvía al silencio. Pero esta vez respondíamos. Conversábamos, volvía a aparecer el calendario, repasábamos los acuerdos. Lo que no había cambiado era mi decisión de no ser la columna vertebral invisible. Aprendí a delegar, a exigir, a explicar. Aprendí a ver mis feriados como míos y no como un escenario donde debo actuar siempre. Tengo que decir que la comunidad ayudó. En una ocasión, Dona Odete organizó un pequeño taller en su casa con mujeres del barrio para enseñar a los hombres algunas recetas y trucos domésticos. Fue divertido y humillante en la medida justa. Ver a hombres aprendiendo a pelar una papa en público genera risas y sobre todo aprendizaje. Hubo quiebres de orgullo y risas compartidas. Juninho, siempre con su paciencia juvenil, grabó tutoriales que se convirtieron en pequeñas joyas caseras. ¿Cómo usar una licuadora sin prenderla en la cara? Se convirtió en el hit del barrio. La lección que me quedó más clara es que el cambio no fue una venganza, ni una humillación. Fue una reorganización de responsabilidades y afectos. El amor no tiene por qué pasar por encima de la dignidad del otro. Enseñar a que te traten bien es un acto de educación y respeto propio. Lo que empezó con mi ausencia terminó siendo una conversación sostenida sobre cómo queremos vivir juntos. No todos los días son perfectos, pero ya no soy la que carga en silencio. Quiero ser honesta. Hubo momentos de tentación para volver a la antigua comodidad. Es más fácil poner la mano y arreglarlo todo que enseñar y esperar. Pero cada vez que me invadía esa tentación, recordaba la imagen de la casa vacía en la app, con servilletas en el suelo y a Bento intentando encender la parrilla como si fuera a descifrar un misterio. No volví por impulso. Volví con acuerdos. Dona Cotiña me contó tiempo después que algunos vecinos se acercaron a Bento para felicitarlo por intentar. Esa especie de reconocimiento comunitario hizo más ruido que 100 sermones. La transformación, aunque pequeña, se convirtió en un ejemplo que otros miraron sin querer imitar, pero que terminaron intentando. La acción pública tiene ese poder. Visibiliza lo que antes era de alcoba, y al hacerlo obliga al aprendizaje. Hoy, cuando llegan feriados, la casa hace ruido diferente. A veces es un ruido torpe, lavadoras con programas mal elegidos, platos guardados en lugares inesperados, pero ese ruido tiene otra música, la de las manos compartidas. Bento ya no posa en fotos como único anfitrión. A su lado están quienes colaboran, y yo, cuando quiero, me voy a mis termas. No es una huida ni un premio por sacrificio, es un derecho. Tengo días reservados que nadie cuestiona. Son mis días para leer, dormir y mirar el vapor sin pedir permiso. No quiero dar la impresión de que todo se resolvió de un tirón. Los hábitos se desmoronan y se reconstruyen. Hay recaídas, hay conversaciones largas que nos llevan a entender por qué cada uno reacciona como reacciona. Pero la diferencia esencial es que ya no me muevo como una esclava de la paciencia. He aprendido a poner límites sin cerrar las puertas del afecto. Aprendí a pedir sin avergonzarme, a enseñar sin humillar y a arreglar sin retomar el viejo rol. A veces me sorprende la gente que me pregunta si me siento culpable por haberme ido sin avisar.
Mi respuesta es simple. Sí, sentí culpa, y la seguí hasta donde me enseñó algo. Pero también sentí que esa ausencia fue un espejo que mostró lo que la costumbre había ocultado. No lo recomiendo como método universal ni como receta. Fue mi decisión en aquel momento, con riesgos y con todo lo que pude asumir. Lo que sí recomiendo es la valentía de poner límites, de enseñar, de no aceptar que nuestro tiempo y trabajo sean asumidos como gratuitas concesiones. Hoy, al acostarme, puedo apagar el despertador y dormir sin ese sobresalto de levantarme con la sensación de deber. A veces me levanto antes, porque quiero, no porque haya que resolver. A veces vuelvo a las termas por un día entero, y lo hago sin explicaciones. He aprendido que cuidar de una misma no es egoísmo, es educación para el otro. Si quieres que te traten con respeto, tienes que enseñarlo con gestos diarios, con palabras y con el ejemplo de tus decisiones. Si esta historia te habló de algo, si te reconoces en alguna esquina de mi relato, cuéntamelo abajo. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? No estás sola en esto. Muchas hemos pasado por silencios que pesan más que los gritos. Compartirlo ayuda a que otras mujeres se sientan menos solas y más vistas. Para terminar, no quiero convertir esto en una moraleja perfecta. Lo que viví no es una promesa de cambio eterno, es un inicio de procesos. Lo que sí puedo decir con toda claridad es que dejar de ser invisible fue un acto de supervivencia y dignidad. Enseñé a mi gente lo que es tener límites y recibí, a cambio, pequeñas pruebas de aprendizaje. No fue cómodo. Fue necesario. Si te gustó esta historia y crees que puede ayudar a alguien que conoces, comparte este video. Suscríbete para que sigamos hablando de estas cosas que nos pasan en la vida real. Los silencios que cansan, las ausencias que enseñan y las decisiones que nos devuelven el tiempo. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo relato.